Buenos días con todos, chicos, buenos días. Por favor, me confirma si me escuchan claramente y si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, profesor, buenos días. Sí, profesor. Ok, vamos a comenzar entonces, chicos, ¿ya? A ver, última semana, semana 9. Vamos a ver más acerca, pues, del entorno económico del país, es decir, todo lo que tenga que ver con la economía de otros países, ¿no? Vamos a empezar hablando un poquito más acerca, pues, de los organismos financieros internacionales. De ello ya habíamos hablado algo la semana pasada, ¿no? Habíamos hablado específicamente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Bueno, estos son los principales organismos financieros en el mundo. Son los principales organismos financieros en el mundo, ¿no? A ver, cuando hablamos nosotros de organismos financieros internacionales, estamos hablando pues de instituciones multilaterales, ¿no? Es decir, que está conformada por una serie de países miembros, países que dan apoyo, países que dan soporte económico a estas instituciones, porque cada uno de ellos aporta con una cantidad de dinero dependiendo pues del tamaño de su economía. Estos organismos financieros internacionales pues le devuelven a los países que apoyo y asistencia financiera a los países miembros, obviamente, ¿no? Habíamos dicho, principalmente, ¿cuáles son estas instituciones? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pero también está pues el Banco Interamericano de Desarrollo, está el Banco de Desarrollo de América Latina, la famosa FLAR, antes llamada la CAF, la Corporación Andina de Fomento, ¿no? Estos organismos tienen personería jurídica internacional, son empresas, tienen personería jurídica internacional y por tanto ejercen derechos y también asumen obligaciones, ¿no? Estas dos instituciones, las más importantes, fueron creadas pues, después de la Segunda Guerra Mundial en la famosa conferencia de Bretton Woods, ¿no? Y ambas tienen pues misiones complementarias, como vamos a ver. Primero, a ver, el Banco Mundial. El Banco Mundial, ¿ya?, nace inicialmente para ayudar a los países devastados después de la Segunda Guerra Mundial. Se crea pues para ayudar a la reconstrucción de los países devastados de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se le llamó pues el Banco Internacional para la Reconstrucción, se le llamó, ¿no? Entonces, su primera función cuando nació fue justamente ayudar a la reconstrucción de los países devastados después de la Segunda Guerra Mundial. Luego de ello ya su función se fue adecuando, ¿no? Y un poco afín a lo que inicialmente se había establecido. Por ejemplo, pues ellos ya en la actualidad ayudan a los países en vías de desarrollo, a los países subdesarrollados, a luchar principalmente contra la pobreza. ¿Ya? Principalmente contra la pobreza. A diferencia del Fondo Monetario Internacional, que se ocupa pues de estabilizar y supervisar el sistema monetario internacional. Son ellos pues los que están haciendo transacciones, son ellos los que están dando soporte financiero a los países, básicamente en el comercio internacional. Pero también pues cuando tienen inestabilidad en su moneda, obviamente en el sistema financiero internacional. Principalmente están viendo pues a las divisas de las cuales ya habíamos comentado pues en clase anterior, ¿ya? Entonces, este Fondo Monetario Internacional va a impulsar la cooperación monetaria en el mundo, va a asegurar la estabilidad financiera y va a facilitar el comercio internacional, ¿ya? Va a facilitar el comercio internacional. A ver, ¿qué fines persigue el Fondo Monetario Internacional? Básicamente, pues lo que va a buscar es la cooperación monetaria internacional a través pues de la adhesión de cada día más países que permitan generar soporte financiero para todo, ¿no? Debe facilitar también pues la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. Bueno, eso es entre comillas, ¿no? Pero obviamente pues va a facilitar para que la mayor cantidad de países puedan entrar en el comercio. Pero esa partecita, pues la expansión y crecimiento equilibrado no es así, pues, ¿no? Recuerda que hay países muy poderosos que van a sacar provecho justamente de la función del Fondo Monetario Internacional para hacerse de los mercados internacionales, ¿sí? Va a facilitar también la estabilidad cambiaria. Debe facilitar la estabilidad cambiaria. ¿Qué significa ello? Va a procurar pues que el tipo de cambio entre las monedas locales, como el sol, por ejemplo, como los pesos bolivianos, por ejemplo, tengan pues una equivalencia equilibrada con la divisa internacional, que es el dólar, Tú sabes pues que el dólar tiene la hegemonía mundial, ¿no? Es la divisa más importante utilizada internacionalmente, ¿no? Ahora, todo este conflicto pues que está habiendo en Ucrania con Rusia, ¿no? Hay también pues voces, hay también pues noticias que uno se entera y que es diferente pues a lo que Occidente nos da, ¿no?
Tú miras a Russia Today, el canal de Rusia, por ejemplo, ellos tienen una posición diferente, obviamente, pues apoyando a Rusia, ¿no? Pero tú sabías, por ejemplo, que Rusia y China ya están a punto de iniciar transacciones comerciales sin utilizar el dólar. Inicialmente van a utilizar el euro, pero luego seguramente van a pasar a la divisa del renminbi, ¿no? La moneda china. Eso es algo que va a desequilibrar la economía norteamericana. Eso es algo que va a generar un nuevo orden mundial. Ya no va a ser la moneda hegemónica, pues el dólar, ¿no? Eso lo quiso hacer Irak, lo quiso hacer Libia, y ya sabes cómo terminaron, ¿no? En nombre de la libertad, pues Estados Unidos los invadió y mira cómo los dejó, destruidos, totalmente destruidos, ¿no? Y nunca encontraron armas nucleares, como dijeron por los norteamericanos, en Irak, ¿no? Nunca encontraron a los terroristas en Libia. ¿Ya? Entonces, pues fue básicamente pues, motivo que utilizaron para evitar que estos países dejen de utilizar el dólar. Pero bueno, China y Rusia son países diferentes, pues, ¿no? No son países pequeños que Estados Unidos puede invadir y que puede, pues, destruir. Va a ser muy difícil, por eso se basa en la OTAN. Pero bueno, ese es tema aparte, chicos, ¿ya? El Fondo Monetario lo que va a buscar es la estabilidad cambiaria y obviamente va a procurar pues que el dólar se mantenga como la moneda hegemónica y que sea la divisa de cambio internacional, ¿ya? Pero lo que el Fondo Monetario va a procurar que, por ejemplo, en el Perú, el tipo de cambio entre el sol y el dólar no se dispare demasiado. O si ya hay un tipo de cambio establecido, perdure a lo largo del tiempo, de tal manera pues que no se vean afectadas ninguna moneda, ¿no? Pero bueno, eso es entre comillas, porque recuerda que nosotros por cada unidad de dólar tenemos que pagar aproximadamente 4 unidades de sol. Esa es una desventaja tremenda para el país. Es una desventaja tremenda. Pero bueno, tiene sus beneficios y tiene sus perjuicios y que se van a denotar básicamente en las importaciones y las exportaciones, ¿ya? Otro fin del Fondo Monetario Internacional. Debe inspirar confianza. ¿A quiénes? A los países miembros y a todo el mundo, ¿no? De tal manera que los recursos del Fondo Monetario Internacional estén a disposición de los miembros y que esos fondos puedan utilizar los países miembros para corregir desajustes, por ejemplo, en su balanza de pago. Desajustes, por ejemplo, cuando tengan problemas en el comercio internacional, ¿ya? Entonces, eso también pues es parte de los fines del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Coadyuvar, dice, a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes que se realicen entre los países miembros, ¿no? Ayudar pues a los países, ¿no? Infundir confianza, como ya había manifestado anteriormente, ¿no? A ver, el Banco Mundial ahora, ¿qué objetivos persigue el Banco Mundial? El Banco Mundial recuerda que ya en la actualidad ya se dedica a ayudar a los países pobres. Entonces ellos van a financiar el desarrollo del tercer mundo. Van a financiar el desarrollo del tercer mundo, ¿ya? Van a luchar contra la pobreza, van a fomentar inversiones privadas de capital extranjero y también van a complementar esas inversiones. Es decir, el Fondo Monetario también nos va a prestar dinero, va a promover un crecimiento equilibrado en el comercio internacional también, va a coordinar los préstamos de capital. Ellos, por ejemplo, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, cuando tú le pides un préstamo al Banco Mundial, lo primero que te van a decir ellos, ¿a qué lo vas a dedicar? Si eso, lo que tú vas a dedicar, tiene que ver pues con inversión pública, construcción de colegios, hospitales, carreteras, etcétera, para ello te va a ayudar el Banco Mundial. Pero si tú quieres de repente dinero para equilibrar tu balanza de pago, tú quieres tu dinero de repente, ¿no? Que te preste el Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el Banco Mundial no te presta para ello. Es el Fondo Monetario el que te va a ayudar para financiar otro tipo de cosas que no tengan que ver, pues, con el desarrollo de un país o la lucha contra la pobreza, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a buscar, pues, el Banco Mundial, ¿sí? A ver, hablemos ahora de la integración económica, ¿no? La integración económica, ¿qué tan importante es, no? Y sobre todo los países, sí. Disculpe la interrupción, pero Sí. acá preguntan si Perú se le consideraría un país en desarrollo. No, Perú todavía es un país ya subdesarrollado, ¿ah? Todavía no se le puede considerar en vía de desarrollo. Que de repente algunas instituciones internacionales nos cataloguen como país seguro donde se puede invertir, esa es otra cosa. Cuando Perú sea un país en vía de desarrollo es cuando esté desarrollando su industria manufacturera, el sector secundario, ¿ya? Ahí ya podríamos considerar en vía de desarrollo. ¿Quiénes están ahí, por ejemplo? México, India, ¿no? Brasil,
Argentina hasta hace algunos años, ¿no? Hace muchos años, ¿ah? Pero Perú todavía no puede ser considerado un país en vía de desarrollo, ¿ya? Algunos lo consideran como tal, ¿ah? Pero hay que ver, pues, el sector secundario. ¿Realmente lo estamos desarrollando? Seguimos, ¿ah? Seguimos explotando nuestros recursos, seguimos sacando los minerales como piedra y vendiéndolos como piedra, ¿ya? Por eso, pues, que todavía no podemos considerarnos, pues, un país ya en vía de desarrollo. Somos un país subdesarrollado todavía, ¿ya? Bien, espero que haya, disculpen, no puedo ver los mensajes porque como no tengo luz y estoy trabajando con batería, estoy solamente con una sola pantalla, ¿ya? Pero bueno, voy a hacer cambio de pantalla de todas maneras para ver sus preguntas, ¿ya? Bien, hablemos ahora de la integración económica, un tema muy importante y que lo saben, lo conocen y lo desarrollan y fortalecen los países desarrollados, ¿no? Y fíjate, van más allá de la integración económica. Van más allá, se integran incluso política y militarmente. Si no, mira la OTAN ahorita, pues, cómo están amenazando a Rusia. Lo están amenazando, pero todavía no dan el paso, ¿no? Están amenazando, porque saben, pues, que Rusia no es Libia, saben que Rusia no es Irak. Rusia, si bien, pues, su fuerza militar no se compara con la de la OTAN, ojo, la OTAN, que es un grupo de países, dentro de ellos Estados Unidos, Canadá y muchos países de Europa, pero Rusia es potencia nuclear. Y ya lo dijo pues el presidente Putin hace poco, se lo dijo al presidente de Francia, ¿no? Sí, no nos podemos comparar con la OTAN militarmente, pero somos potencia nuclear. Y aquí no va a haber ganadores, dicen. Aquí no va a haber ganadores. Por eso es que todavía, pues, si no, Estados Unidos estuviera interviniendo ya Rusia. Pero bueno, empecemos hablando, pues, de la integración económica. Los países económicamente se empiezan a integrar. Sí. Una consulta. ¿Qué pasaría si Estados Unidos interviniera entre la guerra de Ucrania con Rusia? A ver, primero que nada, que hay políticas, hay lineamientos, hay acuerdos internacionales de no intervención. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Parte de la repartición, pues, que se hicieron Rusia y que se hicieron, pues, los aliados, ¿no? Era, pues, que cuando se acerque, pues, las fuerzas de Europa hacia Rusia, ¿ya? Acuerda que también estaban en Guerra Fría, ¿no? No deberían establecer bases militares. Es decir, no deberían, ¿no? Generar, pues, riesgos en la defensa rusa. Entonces, Rusia, ¿qué dijo, no? Rusia dijo, los países que están colindando conmigo y que dan para Europa, esos países deben abstenerse de entrar a la OTAN. Porque si no, Estados Unidos ya hubiera establecido bases militares ahí. Y ya las tiene cerca, ya las tiene en Polonia, ya las tiene en Alemania, ya las tiene cerca ya. Entonces imagínate que Estados Unidos entre con sus bases militares a Ucrania, ya estaría no solamente desestabilizando la seguridad de Rusia, sino que además incumpliendo acuerdos. Y sobre todo esos acuerdos se fortalecieron cuando la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se separó, se dividió. De ahí recuerda que salen más de 5 repúblicas que se separan, pues, de Rusia, ¿no? Y algunas luego retornaron. Por ejemplo, parte de Ucrania, Crimea, por decisión del pueblo, retornaron. Eso obviamente no quiere, pues, Ucrania, ¿no? Además, el golpe de Estado que hicieron en Ucrania desestabiliza también, pues, la seguridad rusa, ¿ya? Entonces, Profesor, ¿y qué quiere decir que es un presidente autócrata? Porque a Vladimir lo consideran un presidente autócrata. ¿a quién, perdón, a quién? A Vladimir Putin, presidente de Rusia, lo consideran como un presidente autócrata. Bueno, es que esas son posiciones, ¿ya? Si bien es cierto, en una democracia, un presidente no debería estar más de 10 años, Putin ya tiene cerca de 20, ¿ya? Sin embargo, es sus leyes, son sus políticas las que le permiten estar ahí, ¿no? Ahora, ¿lo podemos ver mal? Por supuesto, tiene ya más de 10 años. Oye, pero ¿por qué no le dijeron lo mismo de repente a la que fue canciller de Alemania, ¿no? Angela Merkel. Más de 20 años también estuvo ahí a cargo del país. Pero no, pues allá son demócratas, a pesar de ser socialistas, ¿ah? Hay intereses políticos, ¿ah? Hay intereses geopolíticos en realidad. ¿Que es autócrata? Bueno, sí, seguramente por el tiempo que tiene, seguramente por el poder de decisión que tiene, pero sus leyes se lo permiten, ¿ya? Si no, diríamos Sí. lo mismo también, pues, de los países de la OTAN, ¿no? Sí, dime, escucho. Ok, profesor, muchas gracias.
Entonces, ya, hablemos de la integración económica entonces. Cuando los países deciden integrarse, unirse económicamente, lo que están haciendo, ¿qué es? Lo que están haciendo, pues, es eliminar progresivamente los obstáculos que van a separar a sus economías. Es decir, antes no tenían comercio, en lo más mínimo empiezan a aperturar sus fronteras, empiezan a intercambiar de manera simple. Ese intercambio se empieza a fortalecer más y más. Ese intercambio se fortalece tanto que ya pasan a un siguiente ámbito, al económico. Ya viene una integración política e incluso puede llegar a una integración total, como vamos a ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de integración económica, estamos hablando de un proceso en el cual se eliminan progresivamente los obstáculos que separan a las economías de los países y las regiones del mundo. Se van a crear gradualmente autoridades supranacionales, es decir, una autoridad que mande a varios países. ¿Dónde ocurre eso? Estados Unidos. ¿Dónde ocurre eso? Reino Unido. ¿Dónde ocurre eso? Por procesos de integración económica en la Unión Europea. Entonces, fíjate, van a aparecer autoridades supranacionales y en la integración económica se va a generar un doble fenómeno que además es contradictorio. Es contradictorio. Por ejemplo, los liberales, los capitalistas, ¿qué nos dicen? Libre mercado sin intervención del Estado. Libre, libertad absoluta, ¿no? Cómo saltaron al cielo los gringos cuando Huawei, cuando Xiaomi le empieza a quitar mercado a Apple en la telefonía, ¿no? Empezaron a generar pues una serie de instrumentos para hacer pues que Huawei no se dispare y no tenga pues supremacía sobre Apple. Oye, ¿dónde está la libertad entonces? ¿Dónde está la libertad? En el mismo América del Norte hay un tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Fíjate cómo ocurre ahí esa dualidad contradictoria, un fenómeno dual y contradictorio. Fíjate, un tratado de libre comercio entre los tres países. Entre los tres países, libertad absoluta para comerciar. Se van a aborazar entre ellos. Y viene Rusia y le dice, oye, ¿puedo comerciar con ustedes? No, tú no puedes entrar. ¿Por qué? Porque entre los tres países se están protegiendo. Entonces, no solamente hay libertad de mercado, sino que también van a buscar el proteccionismo comercial. Es decir, vas a ver proteccionismo y vas a ver liberalismo, ¿ya? Y no es nada nuevo, porque al final lo que los países buscan es simplemente su beneficio. Yo me beneficio con este grupo de países, pero no dejo que nadie más entre. Fíjate, internamente liberalismo, mucho liberalismo, y hacia otros países proteccionismo. Así se comporta Estados Unidos, ¿no? El país de la libertad, imagínate, ¿no? Entonces, esa es la integración económica, ¿ya? A tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Por qué es importante la integración económica para los países, no? Porque pueden aprovechar las economías de escala. Si nosotros tenemos un tratado de libre comercio, por ejemplo, con Brasil o Argentina, que tienen las industrias más grandes en Sudamérica, nosotros podríamos producir conjuntamente con ellos. Podríamos aprovechar las grandes cantidades de unidades que ellos pueden producir. Y obviamente eso beneficiaría a nuestra economía, ¿ya? Se pueden incrementar las expectativas de inversión nacional. Imagínate un tratado de libre comercio nosotros, una integración económica entre Perú, Bolivia y Venezuela. Tú dirás de repente no son países muy atractivos, pero son países que tienen los mayores recursos energéticos en el país, en Sudamérica. Bolivia y Perú tienen bastante gas. Perú tiene petróleo, algo de petróleo. Venezuela tiene mucho petróleo y tiene coltán, que también se está utilizando en industria ahora, ¿no? Bolivia y Perú tienen bastante litio. ¿Acaso no podemos formar, como alguna vez lo dijo ese presidente Hugo Chávez, ¿no? Un anillo energético en Sudamérica. ¿Acaso no podríamos controlar los mercados así? Por supuesto, ¿ah? ¿Y por qué crees tú que Estados Unidos se quiere meter en Venezuela? Porque Venezuela tiene las más grandes reservas de petróleo a nivel mundial. Por eso se quieren meter ahí, ¿ya? Entonces podemos aprovechar ya las expectativas de inversión nacional. Entonces ya no vamos a formar simplemente un solo país con recursos. Somos tres países como si fuéramos uno solo con muchos recursos. Y que si estuviéramos separados seguramente nos podrían dominar. Pero en este caso pues formaríamos un solo bloque energético, ¿no? ¿Fomenta el desarrollo técnico? Por supuesto, ¿no? Brasil desde hace mucho tiempo es un país en vías de desarrollo, tiene muchas industrias ya. ¿Cuánto pudimos haber aprendido de ellos si nos hubiéramos aliado desde hace mucho tiempo con Brasil? No hemos desarrollado pactos, acuerdos, ¿ya? Con el Brasil. Con Argentina tampoco. Bueno, Argentina está en una situación crisis que le dejó pues Macri a
Fernández en la actualidad, y va a pasar mucho tiempo para que ese país se recupere, ¿no? Va a pasar mucho tiempo. Tiene una inflación bastante alta en la actualidad. Fomenta entonces el desarrollo técnico. Libera barreras comerciales entre los países. Eso es muy importante, ¿no? Un país no puede vivir de manera aislada. Un país se tiene que relacionar con otros, intercambiar. Recuerda que los países, sobre todo en Sudamérica, tienen muchos recursos. Parte de los recursos van a servir para atender la demanda interna y el resto hay que pensar en vendérselo a otros, ¿no? Hay que pensar en vendérselos a otros, ¿no? Se busca también pues el crecimiento sostenido entre los países miembros de un acuerdo, de una integración, al mejorar pues la eficiencia y la productividad. Ese es el crecimiento pues sostenido que debe haber entre los países, ¿ya? Por eso es importante, ¿sí? A ver, veamos ahora las etapas del desarrollo, de la integración económica, ¿ya? En realidad, pues, es un desarrollo económico, político también, ¿ah? A ver, los países van a pasar por una serie de etapas en la medida en que se van integrando, ¿ya? Si hablamos de integración económica y que luego haya crecido a otros tipos de integración, el único ejemplo que tenemos de ello es la Unión Europea. ¿Estados Unidos también está en una etapa de integración avanzada? Sí. El Reino Unido también, pero ellos han partido de otros procesos históricos, ¿no? Vamos a discutirlo también, ¿sí? A ver, primero hablemos de la primera etapa de integración, el área preferencial o los acuerdos preferenciales, ¿no? En los acuerdos preferenciales, pues, como lo dice su nombre, simplemente se va a tener preferencias arancelarias para algunos productos, ¿sí? Preferencias arancelarias para algunos productos. En el área de libre comercio se van a eliminar los aranceles, ¿no? Y vamos a empezar a intercambiar bienes y servicios, no solamente con aranceles bajos, sino incluso cero. Cuando entramos a la unión aduanera, ¿no? Básicamente, como su nombre nos puede dar a entender, ¿no? En esta unión vamos a hacer que nuestras aduanas funcionen como si fueran una sola. No se van a integrar físicamente, cada una va a seguir en sus países, pero van a estar sincronizadas. ¿Ya? Hay un avance ahí. En el mercado común aparece ya la circulación de la mano de obra y de los factores de producción. Hasta la unión aduanera solamente se intercambian bienes y servicios. En el mercado común ya hay libre circulación de bienes, servicios, factores de producción y dentro de ellos la mano de obra. Pero todavía falta mucho pues para que países como el nuestro entren a este tipo de integración. La unión económica monetaria, ya los países deciden unirse inicialmente políticamente y luego para crear una única moneda. Eso evita muchos problemas a los países. Sus economías se ven fortalecidas, ¿no? Entonces imagínate Europa, 19 países que usan el euro. 19 países que si cada uno utilizara sus monedas, cuántas dificultades, cuántas pérdidas le generarían en relación al dólar. Pero no, ahora solamente es el euro frente al dólar. Por eso que el euro vale más que el dólar. Más personas en Europa lo usan ya que en Estados Unidos y en otros países el dólar, ¿no? Entonces en Europa la hegemonía la tiene pues el euro, ¿ya? Finalmente está la integración económica y total. Sí, escucho. ¿En cuánto se diferencia el dólar con el euro? A ver, para tú compararlo, no puedes comparar directamente, para tú entenderlo, ¿no? Acá, el dólar con el euro. ¿Ya? Acá, ¿cuántas unidades de sol pagas por dólar? Cerca de 4. Cerca de 4 unidades de sol pagas por cada dólar. ¿Y cuánto pagas por cada unidad de euro? Poquito más de 4 unidades de sol por cada euro. Entonces tú vas a ver que estando en el medio el sol, pagamos más por el euro que por el dólar. Ahí te puedes dar cuenta que el euro tiene más poder. Poder, ¿ah? No es más importante, porque el dólar sí se usa más a nivel internacional, ¿no? ¿Qué pasaría si el dólar ya deja de valer así como pasó con la moneda de Venezuela? ¿En qué nos afectaría a nosotros y a los demás países que utilizan esa moneda? Se fortalece nuestra moneda, ¿ya? A diferencia, pues, del dólar, a nosotros nos va a convenir, pues, utilizar nuestra moneda más que el dólar. Por eso digo que el tipo de cambio puede beneficiar o puede perjudicar las importaciones y las exportaciones, ¿ya? Pero siempre va a surgir otra moneda. Y lo más probable es que sea el euro. Lo más probable es que sea el euro, ¿no? Si pierde hegemonía el dólar, el euro es el que va a salir adelante. Ay, por eso yo que había escuchado, pero ahí dijeron que, digamos que si Estados Unidos se mete en esto, lo que es en la guerra de Rusia y Ucrania, deja de validar el dólar y el euro, como usted dice, pero iban a traer algo del rubro, creo que es la moneda de Rusia, si no recuerdo bien.
No, el rubro todavía está lejos de ser una divisa, ¿ya? Está lejos. El renminbi chino ya se metió, ¿no? Él ya se metió, ya es una divisa. China y Rusia, que son economías grandes, al dejar de utilizar dólares, van a afectar el dólar y le van a dar poder al euro. Le van a dar poder al euro, ¿ya? Y seguramente lo están haciendo para que otros países también lo sigan, ¿no? Ojo, no son los primeros países que deciden dejar de utilizar el dólar. Ya lo quiso hacer Libia y fíjate cómo terminaron. Ya lo quiso hacer Irak y fíjate cómo terminaron. Esos países decidieron no tener bancos centrales de reserva, no depender de dólar y fíjate cómo terminaron. O sea, lo que uno ve, pues, como conflictos en el fondo, pues, es un tema ya político, económico. Ellos no van a querer perder hegemonía. Las guerras, ¿a quiénes van a beneficiar? ¿Ah? Muchos dicen, no, yo estoy con Rusia, yo estoy con Estados Unidos, con la OTAN. Pero ¿de qué te basas tú para que estés de acuerdo con ellos? A menos que tú tengas pues una empresa que produzca armas y te haga rico vender armas, ¿no? Pero estas guerras solamente van a beneficiar a las industrias de las armas, nada más, ¿ya? Entonces, lo que está haciendo Rusia y China es básicamente debilitar al dólar, ¿ya? Ya. Entonces, si el euro ya utilizamos bastante el euro y ya no el dólar, ¿podría haber otra guerra entre los que utilizan euro contra Estados Unidos? ¿Algo así? Claro, puede haber conflictos, ¿ah? Ya, y ojo, hay un conflicto ahí que también en el poco va a saltar, ¿no? China quiere recuperar Taiwán, así como lo hizo con Hong Kong, ¿ya? Y eso también eso sí va a traer un conflicto directo y confrontacional con los Estados Unidos. Pero bueno. O sea, sería como una guerra comercial, algo así. Iniciaría como una guerra comercial, pero lo que China no está buscando absorber a Taiwán, ¿ah? China históricamente reclama que ese territorio le pertenece a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a invadir seguramente, ¿no? Van a invadir seguramente. Ok, pues muchas gracias. Ya, listo. Y en la integración económica y total, sí, escucho. ¿Puede repetir qué es lo que pasa con los aranceles en el área de libre comercio? Ahorita voy a desarrollar rápidamente cada uno de esos temas, ¿ya? Solamente estoy haciendo un resumen rápido, ¿sí? Okay, en la integración económica total, ya los países se unen como si fueran uno solo. ¿Quiénes se comportan así en la actualidad? La Unión Europea, pero no tienen todavía una integración económica total, ya están encaminados. ¿Quiénes sí se comportan como una integración económica total? Los Estados Unidos de América. Se comportaba así la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se comporta así el Reino Unido, pero provienen de otros procesos históricos, ¿ya? A ver, veamos el área de preferencia, los aranceles preferenciales, ¿ya? A ver, vamos a hablar un poquito más de ellos, ¿sí? A ver, cuando nosotros hablamos del área de preferencia aduanera, ¿no? Estamos hablando de un acuerdo preferencial, que es la etapa más básica e imperfecta en la integración económica. Los países empiezan a abrir su frontera. Hay un trato preferencial de acceso de algunos productos y servicios provenientes de otros países. Hay una reducción de aranceles, ¿no? Entonces imagínate, Perú, Bolivia hace frontera y Perú le dice, te voy a vender pollos y tú me vas a vender papas, ¿no? Entonces ambos van a bajar el costo de sus aranceles para ambos países. Nos vamos a ver beneficiados nosotros porque vamos a tener más papas, por lo tanto más competencia, por lo tanto más barato. Y lo mismo va a ocurrir en Bolivia. Entonces, para eso se bajan pues los aranceles. Ese es el acuerdo preferencial. Entonces, van a existir desgravaciones arancelarias, va a haber un orden tarifario para un grupo de productos, pues, y en porcentajes variables que generalmente pues van a excluir productos sensibles, ¿no? Por ejemplo, si a nosotros nos falta choclo y solamente producimos, ¿no? Nuestra industria produce para nuestra demanda, ¿vamos a permitir que ingrese choclo de otros países? Podríamos hacerlo, porque al entrar a la competencia bajarían más los precios, pero también podría destruir nuestra industria. Y eso es lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos no importa ya productos del agro. Muchos productos del agro ellos no importan, porque no quieren competencia para su industria dentro de su territorio. ¿Ya? Entonces los países, cuando hacen un acuerdo preferencial, bajan los aranceles, ¿ya? Realizan desgravaciones, ¿ya? Y ojo, solamente movilidad de bienes y servicios, ¿sí? Solamente movilidad de bienes
y servicios. Cuando nosotros vamos a la zona de libre comercio o el área de libre comercio, como le llaman, ya estamos hablando de una negociación donde 2 o más países acuerdan la eliminación gradual de todas las barreras arancelarias. Todas las barreras arancelarias. ¿Qué significa ello, no? Es decir, ojo, no solamente un grupo de productos, todos los productos que podamos intercambiar. Los vamos a ir reduciendo poco a poco hasta que llegue a 0 los aranceles para el intercambio entre los países. Nos vamos a beneficiar, pues. Fíjate, ahora va a ser como si fuera una sola nación. Como si fuera, ¿eh? No es una sola nación. Ya, donde los productos van a transitar libremente sin aranceles. Es decir, si ingresa la papa de Bolivia o el camote de Bolivia, ya no va a ingresar a un precio más alto por los aranceles, ¿no? Sino a un precio más bajo. Y ahí sí va a haber una mayor competencia. Pero eso se hace pues cuando nosotros tengamos bien segura, bien fortalecida nuestra industria también, ¿ya? Pero ojo, ¿eh? Se mantienen tasas y medidas con terceros países. Si el acuerdo es entre Perú y Bolivia, los aranceles de Perú y Bolivia se mantienen para otros países. Nosotros sí nos bajamos a 0 los aranceles, pero para otros países mantenemos los aranceles, ¿ya? En este tipo de acuerdos no solo se negocian pues desgravaciones arancelarias, sino que se tratan pues otros temas como por ejemplo la cooperación, la movilidad de personas. Ojo, temporalmente la movilidad de personas y básicamente para el turismo libre, ¿no? Como por ejemplo, hace un tiempo nosotros solamente con nuestro DNI podíamos pasear en Europa, solamente hacer turismo, no a trabajar. ¿Ya? También pues regulan temas como la propiedad intelectual, el trato del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿ya? Esa es la zona de libre comercio. Fíjate cómo van desapareciendo los aranceles, Viene la Unión Aduanera. En este nivel, los países miembros ya van a buscar que, además de liberalizar el comercio recíproco, es decir, aranceles ceros, van a establecer un arancel externo común. Si en la zona de libre comercio, Perú, para que ingrese de repente una computadora, cobraba $50 y Bolivia cobraba de repente $80, ahora no. Los dos nos ponemos de acuerdo y ambos vamos a cobrar $50 de repente. ¿Te das cuenta? Como si fueran una sola aduana. Van a estandarizar sus actividades, ¿ya? Entonces, pues recuerda, ¿ya? Los países, además de liberalizar el comercio con aranceles cero, buscan establecer un arancel externo común. Buscan que los productos de terceros países que ingresen a cualquiera de los 2 países que conforman el acuerdo tengan que pagar el mismo arancel para así tener condiciones igualitarias frente a terceros. Entonces desaparecen los controles fronterizos. Por eso se llama unión aduanera, ¿ya? Por eso se llama unión aduanera. Bien, luego viene el mercado común. En esta etapa pues se caracteriza por tener no solamente libre circulación de bienes, arancel externo común y además la libre circulación de los factores de producción, capital y trabajo. Es decir, en este mercado común ya la mano de obra principalmente se puede movilizar. Es decir, tú tranquilamente te puedes ir a trabajar a Bolivia, a Brasil, a Argentina, etcétera, etcétera. Pero hay requisitos para ellos. A ver, mide el nivel tú de una buena universidad en Brasil con el nivel de una universidad en el Perú, promedio. Sin burla. A ver, imagínate un ingeniero egresado de la César Vallejos con un ingeniero de repente egresado de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que tiene un nivel alto también, ¿sí? Entonces, ¿con qué preparación podemos ir nosotros a vender nuestra fuerza de trabajo allá? No nos van a contratar, pues, no nos van a contratar. Por eso es que vino esta reforma de la educación universitaria y la instalación de SUNEDU, para asegurar que la educación sea de calidad, para que luego nosotros podamos tener, pues, pergaminos y poder enfrentarnos a acuerdos de integración donde podamos decir, sí, nos podemos unir en un mercado común, donde nuestra mano de obra puede circular libremente. Ojo, yo me puedo ir mañana a Chile de repente o a Argentina de ilegal y consigo trabajo allá. Eso no es movilidad de fuerza de trabajo. La movilidad de fuerza de trabajo es que yo vaya con los pergaminos de preparación en el Perú y que allá me contraten y me paguen beneficios laborales, tal y como me lo pagan acá, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se deben integrar ahí, no solamente a nivel de formación.
¿no? Entonces aquí recuerda, ya hay libre movilidad de factores de producción, no solamente de bienes y servicios, ¿ah? Y principalmente pues la movilidad de mano de obra. Es importante resaltar acá, que con la libre movilidad de personas se negocia la homologación de títulos universitarios, condiciones laborales, seguridad social, etcétera, ¿ya? ¿Te das cuenta entonces cómo va cambiando el esquema, ¿no? Hasta la unión aduanera, fíjate, libre movilidad de bienes y servicios. Reside en el mercado común, libre movilidad de bienes y servicios y factores de producción. Y dentro de ello, la mano de obra. La mano de obra, ¿ya? Luego viene la integración económica y monetaria. La comunidad económica le llaman ahí, ¿ya? En este nivel de integración, pues, existe un arancel externo común. Hay libre circulación de bienes, servicios y de factores de producción. Aquí los países van a acordar coordinar políticas macroeconómicas, como son las políticas cambiarias, las políticas fiscales, las políticas de comercio exterior, las normas técnicas, las normas aduaneras. Es decir, se van a comportar económicamente como si fueran una unidad. Y eso es lo que ha hecho hasta la actualidad la Unión Económica de Europa. Empezó con ese nombre, ¿no? La Unión Económica Europea. Ahora simplemente es la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea. Entonces aquí empieza a aparecer una moneda única y por lo tanto una política monetaria unificada, un solo Banco Central de Reserva. Aparece la primera autoridad supranacional, ¿ya? Y aparecen también pues otras autoridades supranacionales, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces aquí la unificación se va a dar pues ya a través de una única moneda, a través de políticas económicas y comerciales y fiscales también que beneficien pues a los países que forman parte de esta integración. Cuando nosotros hablamos ya de la integración económica total, sí, escucho. Acá preguntan si es igual al acuerdo de Reino Unido con el conocimiento de grados y títulos. Con el Reino Unido no tenemos tratado completamente, ¿ah? No, dice que es casi igual al acuerdo con Reino Unido. Ah, claro. ¿Ya? Y justamente el Reino Unido, vamos a verlo ahora con la Unión Europea, ellos se salen de la Unión Europea ya desde el 2017 porque justamente ellos no quieren libre circulación de mano de obra. Ellos no quieren que su moneda, la libra esterlina, desaparezca porque es poderosa, es divisa además, ¿no? Entonces han tenido muchos motivos, ¿sí? Pero sí, allá también ocurre lo mismo, ¿ya? A ver, la integración económica. En la integración económica, o también llamada integración económica total, ¿ya? Aquí hay más integración política exterior y común entre los países que conforman este espacio. Aquí los países se reconocen dependientes de un solo Estado supranacional. Estados Unidos, recuerda, se fueron formando como estados. Guerra del Norte con el Sur, diferentes guerras civiles, etcétera, hasta que deciden como estados unirse. Por eso se llaman Estados Unidos, pues, de Norteamérica, ¿no? Por eso se llama Estados Unidos de América, ¿ya? Entonces ahí, fíjate, todos los estados tienen políticas únicas, pero muy parecidas, pero todas responden también a un solo gobierno supranacional, ¿ah? Pero tú te vas a Estados Unidos, por ejemplo, hay estados donde se aprueba, por ejemplo, la pena de muerte. Hay otros estados donde no. Hay estados donde se aprueba, pues, el matrimonio homosexual. Hay estados que no. Entonces, fíjate, pues, tienen libertad, ¿no? Acá en el Perú no podríamos hacer eso, porque solo somos un solo estado, ¿no? Entonces, aquí ya hay una integración total. Reconocen la presencia de un estado supranacional y su política común la van a desarrollar en el orden de lo social, cultural, comercial, financiero, tributario. El Reino Unido es similar, ¿no? Pero ya sabes cómo es la historia del Reino Unido, ¿no? Ellos a través de invasiones, de guerras, pues, sometieron a este país, a Irlanda, a Escocia, ¿no? Y formaron, pues, un solo estado que le llaman, pues, el Reino Unido. Igual, son 3 estados ahí unidos, sino que le llaman, pues, el Reino Unido, ¿no? Igualito, Escocia, Irlanda, esa parte que sometió, pues, Inglaterra, tienen políticas únicas, pero son similares y sometidas también a un estado supranacional, ¿ya? Entonces, esa es la integración económica total, ¿sí? A ver, hablemos de los principales acuerdos de integración que existen, pues, para aclarar algunas dudas sobre justamente cómo se comporta la integración, ¿ya? La Unión Europea, la más importante, surge en el Tratado de Roma en 1957, ¿ya? Pero ojo, ahí realmente se funda, pero antes ya existía una integración de países, la Comunidad del Acero y el Carbón se llamaba en Europa, ¿ya? Ahí empieza la integración.
En la actualidad, la Unión Europea la conforman 27 países miembros, 27 países miembros, ¿ya? Que obviamente cooperan, buscan promover la paz, el bienestar entre ciudadanos, buscan la libertad, la justicia sin fronteras, favorecer el desarrollo sostenido, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero ojo, de los 27 países, solamente 19 de ellos han adoptado el euro como moneda. A esos países se les llama los países de la eurozona. Ojo, solo 19 países. Y recuerda que esos de 27 países, uno ya se retiró. Todavía no termina de retirar. ¿Cuál es? El Reino Unido, ¿ya? Obviamente ellos han tenido motivo. Uno, la fortaleza de su moneda. Otro, no quieren libre movilidad de mano de obra, ¿no? No quieren injerencias políticas, no quieren injerencias económicas. Es un país poderoso, pues. Es un país poderoso, ¿no? Entonces ellos a través del famoso Brexit, ¿ya? Decidieron salir de la Unión Europea, ¿no? Todo un escándalo ese Brexit, porque hubo pues manipulación mediática, etcétera, etcétera. Hay una película, te recomiendo que la veas, muy interesante. Tiene el mismo nombre, el Brexit, ¿ya? Entonces el Brexit es un referéndum, nada más, Brexit, ¿no? Que es BR Britain, exit de la Gran Bretaña, ¿no? Salir de la Gran Bretaña. Entonces ellos decidieron salir de la Unión Europea a través de este referéndum, ¿ya? Entonces fíjate pues, ¿no? Ellos siempre van a tener como objetivo pues libertad, seguridad, justicia, medio ambiente, etcétera, etcétera, pero eso siempre queda en el papel, ¿no? Vamos a ver ahora que muchos ponen estas cosas pues, pero realmente no las cumplen, ¿no? A ver, ¿qué organismos supranacionales tiene la Unión Europea? Tiene, por ejemplo, el Parlamento Europeo, tiene el Consejo Europeo, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo. Fíjate, ya hay varias autoridades supranacionales, pero no tiene un Estado supranacional, como en la integración total, ¿ya? Luego tenemos ahí el NAFTA, ¿no? El famoso, pues, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas en inglés, pero esa sigla ya está desfasada. Ahora se llama USMCA, ¿no? Estados Unidos, México y Canadá. NAFTA era, pues, North American Free Trading Agreement, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿ya? ¿Lo cambió quién de nombre? Este último presidente, no me acuerdo, el anterior presidente, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Este presidente, pues, no solamente cambió el nombre, sino que también cambió algunos tratados acerca del cuidado del medio ambiente, ¿no? Trató algunas cosas respecto al uso de la mano de obra entre los países que conforman este acuerdo de integración, ¿ya? Ellos van a regular la actividad económica, comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, no tienen organismos supranacionales, buscan ser una zona de libre comercio, la más grande del mundo, un mercado amplio, buscan protección y conservación del medio ambiente. Un momentito ahí, Estados Unidos, Canadá protegiendo el medio ambiente. Allá en Estados Unidos, allá en Canadá sí lo protegen, pero preguntémosles a los canadienses que están operando en las mineras acá, ¿por qué no cuidan el medio ambiente acá? ¿Ya? Estados Unidos se retiró del protocolo de Kioto, donde los países acordaban reducir la emisión de gases tóxicos, ¿no? Entonces, eso de proteger el medio ambiente, bueno, lo aguanta el papel, pero en realidad no lo cumplen, ¿ya? No lo cumplen, ¿sí? La Unión Europea, ¿por qué es importante? Porque representa un mercado de aproximadamente 450 millones de habitantes. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Es un mercado de aproximadamente, pues, 485 millones de habitantes. Y son países ricos. Y México está en vía de desarrollo, ¿no? Lo mismo en Europa. Es un mercado interesante. Es un mercado interesante, ¿ya? A ver. Bueno, aquí pues hablan de las fronteras del Brexit. Justamente te hablaba del Brexit, ¿no? Es un referendo, ¿no? Y también para evitar pues conflictos que puedan surgir, ¿no? Gran Bretaña se está retirando, ¿no? Porque los tratados de la Unión Europea también establecen pues acuerdos de paz. Y esos acuerdos de paz, ¿qué significan? Resolver conflictos fronterizos, ¿no? ¿Y cuántas colonias tiene Inglaterra en el mundo? ¿Cuántas mantiene? ¿No? Y ellos no hablan pues de invasiones, ¿no? ¿Cuántos conflictos tienen ahí con Escocia, con Irlanda? ¿Ya? A medida que nace el nacionalismo pues en los países como ha nacido en Ucrania, los países se van a querer independizar y es lo que no quiere pues el Reino Unido, ¿ya? Es lo que no quiere el Reino Unido. A ver, la Comunidad Andina de Naciones, ya estamos hablando de un ámbito pues en América del Sur. La Comunidad Andina de Naciones surge pues por iniciativa, ¿no? De un famoso llamado antes Grupo Andino, que lo conformó pues Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador,
Perú, obviamente, y Venezuela. Pero luego Chile y Venezuela se retiran, ¿ya? Su sede ya estaba acá en Lima, pero ya se están mudando a otra, porque eso tiene que ir cambiando poco a poco. Tienen una estructura política nada más, órganos e instituciones que lo controlan, pero no tienen autoridades supranacionales, ¿ya? Ellos lo que buscan, pues, es la integración y cooperación económica y social. Buscan un crecimiento y generar empleo. Buscan facilitar el proceso de integración regional. Buscan ser un mercado común, todavía no estamos ni siquiera cerca de ello, ¿ya? Buscan disminuir la vulnerabilidad externa. Ojo, nosotros tenemos libre circulación en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, pero eso no significa libre movilidad de mano de obra, por si acaso, Con tu DNI tú te puedes trasladar a esos países, pero no significa que tengas libre movilidad. Un mercado de aproximadamente 100 millones de habitantes, pero fíjate que son países subdesarrollados, pero igual, son 100 millones de habitantes, un mercado interesante también para otros países, ¿ya? El Mercosur que se inicia pues con la agrupación de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay inicialmente, ¿ya? Luego piden incorporar a Venezuela y a Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué crees que piden que Bolivia y Venezuela se integren? Porque tienen mucha energía, tienen gas, tienen petróleo, tienen litio, ¿no? Por eso, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Guyana y Surinam se convierten luego en miembros asociados. No son miembros del Mercosur, por si acaso, ¿ya? Pero buscan ser miembros del Mercosur. Pero como las políticas son tan cambiantes, entran gobiernos socialistas, entran gobiernos liberales, etcétera, y en cada etapa van saliendo, van entrando a integraciones que van prácticamente destruyendo el desarrollo de estas integraciones, ¿no? Entonces, por un lado tenemos unos países pues del Pacífico, por otro lado países cercanos al Atlántico, ¿no? ¿Y qué pasaría si nos unimos como una sola nación, ¿no? ¿Qué pasaría si nos uniríamos con una sola nación? Obviamente iría contra los intereses de las potencias, ¿no? Ya difícilmente nos podrían someter, ¿ya? Entonces ellos también buscan fijar un arancel externo común, propiciar un espacio común para generar oportunidades, etcétera, etcétera. No tienen autoridades supranacionales. Un mercado de 300 millones de habitantes, también interesante, Interesante. Argentina, fíjate, mira la inestabilidad política que genera problemas en las integraciones. Argentina, como la mayoría de los países del Mercosur son liberales y ahora Argentina tiene un gobierno socialista, ya no quieren estar en el Mercosur, pues, ¿no? Entonces ya no se van a poner de acuerdo, pues si se va a terminar desintegrando este acuerdo, ¿no? Este acuerdo. La Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, pues, representa, pues, una unión de países de la cuenca del Pacífico, pero en América. Ahí está México, Colombia, Perú y Chile, ¿no? Los que tienen las más grandes costas en el Pacífico, ¿ya? Ellos buscan pues también hacer una integración abierta, ¿no? Buscan un área de integración profunda, libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, ojo, no mano de obra, personas, ¿ya? Impulsar un mayor crecimiento, etcétera. No tienen autoridades supranacionales. Un mercado de 230 millones de habitantes, ¿gracias a quién? Gracias a México, pues, ¿no? Que son bastantes ahí también, ¿ya? El ALBA, un acuerdo comercial sui generis, ¿no? Poco común. Esta se llama la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, ¿ya? Y lo que buscan es colaboración y complementación política, social y económica. Es un bloque con 12 países miembros. Fíjate los países: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, etcétera, etcétera. La mayoría de los países de línea socialista, ¿ya? Esos países pues van a buscar básicamente pues una integración, ¿no? En lo social, ¿ya? Es un mercado de 70 millones de habitantes, pero no son muchos tampoco, y tampoco están desarrollados. La cooperación Asia-Pacífica, muy importante. La cuenca del Pacífico, países ricos del Asia, países ricos del Pacífico, Estados Unidos, Canadá, México, y bueno, ahí viene luego Perú, también viene pues Colombia, viene también pues Chile, ¿no? Y muchos países del Asia que son ricos, ¿no? Este es el mayor acuerdo de integración libre entre los países. Ellos nada más representan más del 60% del comercio mundial, ¿ya? Más del 60% del comercio mundial. A ver, 3 temas relacionados con la integración económica, la internacionalización. Cuando los países buscan desarrollar actividades en otros lugares, ¿no? Nuestras empresas, por ejemplo, salen a invertir a otros países. O otras empresas de otros países vienen a invertir acá, ¿ya? La globalización
Es un proceso de desarrollo del capitalismo, donde buscan instaurar mercados mundiales. Y ojo, cuando hablamos de mercados, estamos hablando de control comercial, control político y económico, pero que tienen que tener en cuenta esos aspectos también culturales, sociales, tecnológicos, ¿no? ¿Y qué es lo que buscan con ello? Hacer que las grandes empresas mundiales tengan sus mercados establecidos en todo el planeta y con ello controlarlo. Luego viene la mundialización, se parece un poco pues a la integración total. Aquí hay una progresiva integración de las sociedades y las economías, ¿no? Y que va a conducir al debilitamiento del papel geopolítico. Es lo que logró finalmente pues el Reino Unido. Es lo que logró el Reino Unido, ¿no? Y es lo que busca Francia también, pues, con sus colonias. Es lo que busca Bélgica también con sus colonias, ¿ya? Entonces, la mundialización ya se parece mucho, pues, a la integración total, ¿ya? Hablemos de emprendimiento rápidamente, chicos. Cuando nosotros hablamos de emprendimiento, estamos hablando de la actitud y aptitud que tienen los individuos para identificar oportunidades de mercado y actuar contra ello. Es decir, conocen alguna deficiencia en el mercado y de inmediato lanzan una idea para no solamente ganar dinero, sino que también aprovechar esas deficiencias del mercado, aprovecharlas, ¿no? Dos características del emprendimiento: tiene que haber creatividad, que es la capacidad de una persona para crear e idear algo nuevo o mejorar algo. Y la innovación es otra cosa que la tangibilizar lo que tú tienes como idea. La idea solamente es una idea en tu mente, ¿no? Algo en tu mente. Cuando tú ya lo concretas, lo conviertes en algo tangible, se llama innovación. Convertir pues las ideas en una idea que permita generar valor, ganar dinero principalmente, ¿ya? Los tipos de innovación de producto, cuando nosotros vemos mejoras, cambios significativos o algo totalmente nuevo en el producto, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú puedes encontrar pues mejoras en las combinaciones física-química de los productos, ¿no? Aquí vas a encontrar pues, por ejemplo, ya vas a encontrar que los productos van a empezar a tener pues algo totalmente mejorado. Van a haber variaciones en el diseño, van a haber variaciones en las funciones que lo hagan mejor, ¿sí? Innovación de proceso tiene que ver con el proceso, las actividades productivas, lo que permite pues producir algo, ¿no? De repente pues antes necesitabas 5 actividades para producir algo, cambias tecnología, capacitas personal y ahora solamente son 3 pasos para construir algo. Entonces el proceso es lo que ha mejorado ahí. Innovación en marketing tiene que ver con la publicidad y la distribución del producto, y esto también está relacionado con el comportamiento del consumidor. En la medida que las empresas conozcan lo que quieren los consumidores, entonces pueden abordar temas de publicidad, pueden abordar temas de mejora en los productos que los clientes quieren. Ese es el marketing, ¿ya? Y la innovación organizacional tiene que ver con mejorar la organización en el ambiente laboral y las relaciones externas, ¿no? Yo te invito a que veas esta película que se llama El Fundador, que es la historia de el que fundó finalmente McDonald's, ¿no? McDonald's antes solamente era un negocio de hamburguesas, ¿ah? Vino Ray Kroc, el último dueño, ¿no? Y él vio en ese negocio, no un negocio de hamburguesa, sino un negocio inmobiliario. Entonces hizo un cambio estructural, organizacional en la empresa para con ello ganar mucho más dinero. Y es lo que es actualmente McDonald's, ¿ah? Un negocio de franquicias inmobiliario. No es un negocio de hamburguesa, como te vas a enterar si es que ves la película, ¿ya? A ver, tipos de emprendimiento por necesidad. Cuando una persona, pues, está necesitada y forzosamente se ve obligada a emprender algún negocio. Pero ¿qué es lo que pasa acá? No ataca oportunidades, no analiza las condiciones del mercado y normalmente tienden a fracasar. Por ejemplo, una persona que con su liquidación perdió su trabajo y esa liquidación está desesperado por tener un ingreso y de repente decide poner un restaurante en su barrio. Un barrio donde ya tenía 10 restaurantes, ¿no? No analizó el mercado, ¿ya? Y el emprendimiento por oportunidad sí se realiza analizando a profundidad las condiciones del mercado. Se aprovechan los vacíos del mercado. Se instalan negocios para atender las necesidades reales que existen de los clientes en ese ámbito, ¿ya? Algunos elementos que se utilizan, pues, en el emprendimiento. Cuando tú lo quieres convertir ya en realidad, es un proyecto ya de negocio. Es un proyecto de negocio y el mismo nombre recibe un documento donde tú, como emprendedor, vas a describir todos los detalles de tu negocio, todas las cosas que le van a afectar, todas las cosas que le van a beneficiar. Por ejemplo, ahí va a estar todo tu plan.
Ahí va a estar también quiénes van a ser tu competencia, quiénes van a ser tu cliente, qué aspectos legales, qué aspectos tecnológicos, qué aspectos políticos tienes que atender. Entonces ahí está todo el grueso, es como una guía para tu negocio, ¿ya? Algunas herramientas que se utilizan también cuando uno emprende un negocio, cuando uno desarrolla un proyecto de negocio, son los árboles de problemas y los árboles de soluciones también, ¿no? En el árbol de problemas tú vas a poder describir un problema, ¿no? Atendiendo a sus causas y luego buscando cuáles son las consecuencias que producen esas causas, cuáles son los efectos. Entonces, aquí tú vas a visualizar más claramente un problema y luego vas a utilizar ya el árbol de objetivos o soluciones para dar solución a este problema. Fíjate acá, el objetivo ahora forma o toma el lugar de lo que anteriormente para ti era pues el problema principal. ¿Ya? Lo que eran las causas del problema ahora se van a convertir en los medios que vas a utilizar para solucionar ese problema. Y lo que antes eran las consecuencias ahora se van a convertir en los fines que tú buscas resolver, atender para solucionar estos problemas. Entonces tienes dos caras del problema, uno para ver todas las cosas que generan ese problema, obviamente las causas y consecuencias, y la otra la manera en cómo la vas a solucionar, ¿ya? En cómo lo vas a solucionar. La misión y visión también son otros elementos que utilizan los proyectos de negocio. En la misión tú describes cuál es tu propósito, la actividad del negocio, y está relacionada con el presente. ¿Qué es lo que voy a hacer para? Así se le denomina. ¿Para llegar a qué? Para llegar a mi visión. Y en la visión uno describe lo que tú quieres ser en el futuro. En el futuro de repente yo quiero tener la empresa de transporte más reconocida por los clientes, por ejemplo, ¿no? Ya, eso es lo que yo quiero dentro de 10 años. Oye, pero ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer para lograr eso está en la misión. Y lo que quiero lograr está en la visión, ¿ya? En la visión. ¿Sí? Aquí hay unos ejemplos de otros temas que se ven dentro del proyecto, no solamente visión y misión, sino también valores, culturas, etcétera, ¿ya? Temas que también se relacionan. Aquí está, por ejemplo, la misión y visión de Adidas, ¿no? Su misión, fabricar y comercializar, fíjate, hacer ahorita, ¿no? Ropa deportiva a nivel nacional e internacional y ofrecerle a nuestros clientes productos de alta calidad, para así cumplir con las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles mayor calidad y comodidad. ¿Y qué es lo que quiero en el futuro? Es llegar a ser en el 2012, bueno, esta visión es antigua, ¿no? Una empresa muy reconocida a nivel mundial por nuestra calidad y buen servicio que ofrecemos a nuestros clientes. Todas las empresas grandes tienen su misión y visión porque les dan una orientación a lo que quieren lograr y lo que tienen que hacer, ¿ya? Y lo que tienen que hacer. Ciclo de vida del producto ahora. ¿Ya? Cuando hablamos del ciclo de vida del producto, estamos hablando de la supervivencia de un producto, es decir, su nivel de ventas a lo largo del tiempo en el mercado. Y la conforman etapas que van a atravesar estos productos o servicios, ¿ya? Cuando ofertan en el mercado, desde su nacimiento, su lanzamiento, hasta cuando salen de mercado. Hay productos que perduran mucho tiempo. Hay productos que desde su nacimiento siguen en el mercado. Hay productos que han durado poco tiempo y han desaparecido. Hay productos que han durado mucho tiempo y han desaparecido, ¿no? Tú mismo date cuenta. No sé si por la edad de repente tú de pequeño tomabas esa gaseosa que le llamaban chiqui. Era una bebida azucarada para niños, ¿no? Desapareció. Desapareció. ¿Por qué? Por diversos motivos, ¿no? A ver, veamos la fase del ciclo de vida del producto. La fase de introducción. El producto ingresa al mercado. El producto es nuevo. El producto recién está siendo conocido por los consumidores. Por lo tanto, las empresas tienen que hacer altas inversiones para que el consumidor lo conozca. Las ventas son bajas porque no lo conocen los productos y además hay poca competencia. Hay poca competencia. Es un momento adecuado, pero se necesita invertir, ¿ya? Luego se pasa a la fase del crecimiento. Si bien es cierto, se sigue gastando dinero, ¿ya? Pero se empieza a generar algo de ahorro. ¿Por qué? Porque las ventas crecen. Pero así como las ventas crecen porque el producto es más conocido, también hay mucha competencia. Aquí la empresa, ¿qué tiene que hacer? Mejorar la imagen del producto. Tiene que tener una fuerte presencia del producto en el mercado. Tiene que tener también una fuerte competencia. Luego entra la etapa de la madurez. En la madurez ya la inversión disminuye porque el producto ya está establecido en el mercado. Como quien dice, ya se vende solo. La empresa, por lo tanto, deja de invertir, deja que se venda sola. Las ventas se mantienen constantes, llegan a un tope, ya no venden más y probablemente empiezan a descender. Y empiezan a descender, ¿por qué? Porque hay mucha competencia ahora en el mercado. Las empresas tienen que hacer oferta constante, tienen que hacer publicidad bastante fuerte para fidelizar a sus consumidores, ¿ya? Y luego viene la fase del declive, donde ya pues hay una fuerte caída de las ventas, es rentable, no es rentable seguir teniendo ese producto en el mercado y es momento de decidir si el producto se debe retirar del mercado o no, ¿ya?
porque tener un producto que no genere pues rentabilidad también es peligroso en el mercado, ¿no? Un producto que se ha mantenido a lo largo del tiempo, Coca-Cola, porque Coca-Cola se ha mantenido... Profesor, sí, disculpe, ya estamos en receso. Gracias. Acabo, gracias. Ya, Coca-Cola, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho? Mucha publicidad. Donde tú vayas, hay publicidad de Coca-Cola. Donde te metas, por ejemplo, internet, las redes sociales, ¿no? Ahí siempre vas a encontrar publicidad. Te vas para las carreteras, te vas para los centros comerciales, etcétera. Siempre vas a encontrar ello, ¿no? Y Coca-Cola no ha diversificado mucho ese producto estrella que es Coca-Cola, ¿eh? Lo que sí ha hecho es sacar otros productos como Fanta, Sprite, ha absorbido otras marcas. Coca-Cola, por ejemplo, no pudo destruir a Inca Kola acá en el Perú. ¿Qué es lo que le quedó? Comprarse Inca Kola, pues se compró Inca Kola, ¿no? Ya no competía, pues ya no le interesaba competir, mejor me lo compro, dijeron, ¿no? Bien, entonces ese es el ciclo de vida del producto, ¿ya, chicos? Bien. Bien, acá hay otros temas que yo les recomiendo que lo verifiques de su material, ya son temas adicionales que por temas de tiempo pues no lo vamos a poder discutir, ¿no? El flujo de caja también es una herramienta de un plan de proyecto, ¿no? En el flujo de caja lo que uno va a hacer es controlar, como se dice su nombre, el flujo de efectivo que tienen las empresas. Solamente efectivo, ¿ah? Entonces, con el flujo de caja uno va viendo los subtotales generados y en un momento determinado ya terminaste de recuperar tu inversión y todo tiene que ser pues ingresos positivos, ¿no? O valores o saldos positivos. Y eso le va a indicar, por ejemplo, a un banco ya que yo estoy generando ingresos. Un banco cuando le va a dar un préstamo a una empresa, lo primero que le pide es tu flujo de caja, ¿no? Tu flujo de capitales, etcétera, etcétera. Es lo que le va a pedir, ¿sí? Otro elemento, ¿no? La productividad y la estructura productiva informal. Esto tampoco se abordó mucho, pues, en la clase de informalidad, pero también les sugiero que lean. Vean más que nada documentales respecto a la informalidad. Ellos les van a dar mayor información. No hay muchos libros de esto, por si acaso, y si los hay, son bastante antiguos, ¿no? Pero la informalidad también ha cambiado en el Perú. Las oportunidades de mercado, ¿no? Entra dentro también de los instrumentos de los planes de proyecto, ¿no? Las empresas tienen que hacer constantemente investigaciones de mercado para identificar y aprovechar las oportunidades de negocio. Las oportunidades de negocio. No sé si tú llegaste a conocer las tiendas Blockbuster que alquilaban videos en cassette de VH antes. Ahí mismo nació la idea de la película por streaming, por internet, pero la descartaron porque no era para su época. Vendieron la idea y ahora ¿dónde está Blockbuster? Ya no existe. Ya no existe, ¿ya? Trabajo en equipo también es importante, aprender a trabajar en equipo. Por si acaso, aquí no significa trabajar en grupo. Estoy en una oficina con 10 personas, uno me va pasando la información y el otro no. Aquí hay que coordinar objetivos. Hay una mutua colaboración para alcanzar objetivos, todos enfocados al objetivo, ¿ya? También hay mucho por discutir acá. Una idea de proyecto, pues, es lo que surge cuando uno hace investigación de mercado, cuando ve deficiencia, cuando ve vacíos en el mercado, ¿ya? La evaluación costo-beneficio es importante. Todo lo que tú vayas a hacer como mejoras, tienes que evaluarlo, ¿no? Tiene un costo, pero también tiene que tener un beneficio que supere ese costo. Al principio el costo va a ser mayor que el beneficio, pero eso es parte de la inversión y va a llegar un momento, una inflexión, donde eso ya tiene que cambiar, pero se tiene que planificar y sobre todo se tiene que evaluar, ¿ya? Programación de actividades, lo que se llama pues el gráfico Gantt, es importante para uno poder tener disciplina en el cumplimiento a través del tiempo de todas las actividades que requerimos para que nuestro proyecto se haga viable, ¿ya? Bien, chicos. Profesor, ya vamos a empezar la siguiente clase, por favor. Sí, acabamos, ¿ya? Chicos, muchas gracias por su tiempo, ¿ya? Agradezco pues su tiempo en este ciclo, espero que les vaya muy bien. Cuídense, nos vemos.